Antes de nada, muchas gracias, no solo a los organizadores por haberme invitado, es siempre un placer venir a esta ciudad maravillosa, también a Idoia por su hospitalidad y especialmente a ustedes por venir, porque es siempre un gran placer organizar cualquier evento de ciencia y comprobar cómo la sociedad responde, ¿no? Lo que voy a hacer aquí hoy es tratar de explicar algunas intuiciones básicas sobre qué es esto de los agujeros negros. Entonces la idea es no solo dar información, digamos, acerca de qué son y por qué ahora nos preocupamos muchos de ellos, porque están en cierto modo de moda, sino también trataré de hacer algo un poco difícil, que es comunicarles algunos conceptos para que les parezca plausible algunas de estas cuestiones, digamos, un poco difíciles y abstrusas de entender. O sea que voy a hacer algo que es tal vez no demasiado fácil, pero voy a intentarlo. Ya me dirán ustedes al final si he tenido éxito. Bueno, los agujeros negros no se ve el láser en la pantalla. Bien, pues los agujeros negros, de cierto modo, no necesitan presentación, ¿verdad? De hecho, no es casualidad que estén ustedes todos aquí, porque todo el mundo tiene alguna idea vaga de qué es un agujero negro, porque son objetos, digamos, de la cultura popular, gracias, digamos, sobre todo a la ciencia ficción. Todos tenemos esa idea de estos abismos cósmicos en los que las naves espaciales tienen que tener cuidado porque son peligrosos, y en esto se parecen mucho al análogo de los agujeros negros del siglo XIX, que eran los torbellinos marinos en los que las naves podían caer y desaparecer. Os recordaréis de que el Nautilus de Verne acaba, al menos en el primer libro, acaba sucumbiendo a un torbellino en las costas de Noruega, aunque luego sobrevive. Pero así termina el libro. O sea que, en cierto modo, los agujeros negros en la ciencia ficción representan ese papel de abismos terminales. Luego, en la ciencia ficción moderna, digamos, se volvieron cosas más prosaicas, como básicamente una especie de red de metro galáctica. La gente se mete con la nave por un lado, sale por otro, son como utilitarios y uno se deja de preocupar demasiado del agujero negro, que empieza a ser como una especie de elemento del atrezzo de la historia, ¿de acuerdo? Deja de ser el protagonista, en cierto modo. Los agujeros negros que existen en el mundo real se parecen más a los abismos del siglo XIX, a esos peligrosos abismos, que a las redes de metro galácticas de la ciencia ficción posmoderna. Todo lo que tiene que ver con los agujeros negros, como está relacionado con la estructura del espacio y del tiempo, pues está relacionado con Albert Einstein, por supuesto. Entonces, todos conocéis a Einstein, es el científico más reconocible por su imagen. Aquí tenemos al Einstein, digamos, de la vejez, el que todos recordamos de las fotos. El Einstein que inventó estos conceptos tenía una pinta diferente. Cuando tenía más o menos de 40 años, este era Einstein más o menos en el momento en que inventó todos estos conceptos. No era todavía un personaje, digamos, mediático. Esto es como 10 años antes de convertirse en un personaje mediático. Este es el Einstein que los físicos profesionales admiramos, ¿de acuerdo? El Einstein anónimo, el Einstein que estaba en la cima de su poder intelectual, cuando todavía no era famoso y cuando estaba alumbrando estas ideas increíbles, ¿no? El Einstein que ustedes recuerdan es el Einstein el Einstein de los iconos, digamos, de la cultura popular. Einstein es un personaje especial porque su carácter icónico, como icono de lo que se llama el genio científico, ha trascendido incluso a su propia época, a su muerte. Einstein ha muerto hace más de 60 años y, sin embargo, es un personaje totalmente reconocible en la cultura popular contemporánea, en cualquier parte del mundo. Es un símbolo vivo digamos, el genio científico. Bien, en todo caso, ahora esto es una cuestión de mucha actualidad porque si habéis vivido en este planeta últimamente, habréis oído hablar de que se han descubierto las ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Es decir, hace algo más de un año, el experimento LIGO en Estados Unidos, que técnicamente es un interferómetro,
descubrió las ondas gravitacionales. Y lo que nos dicen estos señores que han descubierto es el resultado de una colisión de dos agujeros negros que ocurrió hace 1.300 millones de años, es decir, a una distancia de 1.300 millones de años luz, que produjeron, era un evento tan energético que produjo unas vibraciones en el espacio, una especie de terremoto en la estructura del espacio, que se propagó a la velocidad de la luz hacia nosotros y llegó ese día, justamente al día siguiente de que conectaran el aparato, o sea que tuvieron como mucha suerte, y se pudo ver, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una serie de cosas, digamos, interesantes. El concepto este de que el espacio-tiempo vibra, ¿qué es eso, verdad? Y el hecho de que los agujeros negros parece ser que finalmente los hemos, si no visto, los hemos oído, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero desarrollar un poco. Antes, decirles que este descubrimiento es muy importante, es un descubrimiento, digamos, de estos que hacen época en el sentido realmente histórico del término, es decir, son cosas que ocurren cada 50 años. Estos son los jefes del experimento que han recibido el premio Nobel inmediatamente, sin ninguna discusión. O sea, sin que hubiera comités que tuvieran que decidir o deliberar o esperar a que hubiera suficiente apoyo, no, estaba claro, es decir, era cuestión simplemente de que pasara el tiempo suficiente para que la burocracia permitiera dar el premio Nobel, porque estaba claro que lo iban a tener. Este es el premio Nobel. Han recibido otros premios, tal vez más divertidos, como el Princesa de Asturias. Aquí el otro día en Oviedo les estuvieron enseñando cómo escanciar sidra. A mí esto me hace mucha gracia porque yo soy de allí, así que me hizo mucha gracia verlo. Y esto también tiene gracia porque es una especie de regalo de cumpleaños al viejo Alberto, porque justamente se cumplieron 100 años, prácticamente el día de la detección, o sea, en esa época, se cumplieron más o menos 100 años de el estudio original de Einstein, en lápiz y papel, cuando se inventó esta idea de que el espacio podía vibrar en forma de ondas gravitacionales. O sea que, en cierto modo, todo estaba como preparado para que fuera una especie de celebración, y así fue, ¿de acuerdo? O sea que es una de estas circunstancias como divertidas, ¿no? Bien, hemos hablado de agujeros negros y de ondas gravitacionales. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿qué son los agujeros negros? El objetivo de esta charla es tratar de que tengan una idea de qué son, pero voy a empezar con un eslogan, para que tengan un eslogan en la cabeza, ¿vale? Y que les resuene. Entonces, el eslogan es espacio vacío retorcido. Que es un eslogan así como divertido, pero que, como todos los eslóganes, está preñado conceptualmente, ¿de acuerdo? Espacio vacío retorcido. ¿Y qué son las ondas gravitacionales? Pues las ondas gravitacionales son vibraciones del espacio vacío. Entonces, esto debería resultarles chocante. Los eslóganes están diseñados para resultar chocantes, ¿de acuerdo? Lo primero, deben de pensar que siento una fascinación por el vacío. Y yo les diría que, siendo físico, en esta época del siglo XXI, eso es lo que ocurre realmente. Todos los físicos fundamentales estamos obsesionados con el vacío. El principal objeto de estudio es el vacío, realmente. Así que sí, estamos obsesionados con el vacío. Y lo primero que querría expresar es, ¿qué quiere decir esto de que el espacio vacío puede vibrar? Porque cuando uno piensa que algo vibra, piensa en un medio material que vibra, como esta mesa, por ejemplo. Pero uno nunca piensa que el espacio puede vibrar. Uno piensa que hay algo en el espacio que vibra. Algún material que transporta energía de alguna manera. Pero uno no piensa que el espacio vibra, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ustedes leen los periódicos y tal, y escuchan a los científicos, dicen con mucha claridad, lo dicen claramente, dicen, estas ondas son especiales porque son ondas en la propia estructura del espacio. Entonces, lo que quiero tratar de explicarles es por qué este concepto es plausible, ¿vale? Por qué este concepto es relevante en este caso. Así que este es mi objetivo, tratar de hacerles entender qué significa que el espacio vacío pueda vibrar. Y lo primero que hay que decidir es qué sabemos sobre la estructura del espacio. No sabemos muy bien lo que es el espacio realmente, ¿verdad? Pero sabemos un montón sobre su estructura y lo sabemos desde hace mucho tiempo y lo saben ustedes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el espacio se puede medir la cantidad de espacio, la distancia, ¿de acuerdo? Entre dos objetos como el triángulo y el círculo, podemos decir que caben
6 cuadrados, más o menos, entonces decimos que la distancia son 6 en el patrón del cuadrado. Si uno tiene el concepto de distancia, entonces tiene el concepto de ángulo, porque tú puedes decir que tomas todos los puntos que equidistan de uno dado, y eso es una circunferencia. Y entonces puedes decir que te quedas con la mitad de la circunferencia, 1/3 de la circunferencia, la séptima parte de una circunferencia, y eso se llaman ángulos. O sea que si tienes distancia, si tienes ángulos, ahora puedes formar un triángulo. Y entonces aquí llega la primera sorpresa. Si ustedes cogen un triángulo y le suman los ángulos interiores, siempre les sale lo mismo, media circunferencia, 180 grados. Esto es algo que recordarán de la escuela, todos nos enseñaron esto. Es un teorema de los griegos, que tiene como 2500 años, y esto es cierto para cualquier triángulo, da igual que el triángulo esté aplastado, esté girado, sea grande, pequeño, lo dibujen aquí o allí. Si es un triángulo idealizado, un triángulo ideal, cumple esta propiedad. Hace 2500 años los griegos se dieron cuenta de que había un montón de propiedades, como esta, que estaban relacionadas entre sí. Por ejemplo, esta propiedad de la suma de los ángulos del triángulo está relacionada con el teorema de Pitágoras, que todos recordamos, o el hecho que todos conocemos desde la escuela, de que si ustedes consideran un círculo y le miden la circunferencia, la longitud de la circunferencia y la dividen por el diámetro, siempre da lo mismo. Es una especie de número universal que es tan importante que le pusimos nombre propio, se llama pi, ¿vale? Y esto da igual que el círculo sea grande, sea pequeño, esté dibujado aquí o esté dibujado en la luna, ¿vale? Siempre es pi. Entonces, estas leyes las descubrieron los griegos y estaban absolutamente impresionados con esto, y no es de extrañar, y esto es lo que se llama la geometría. La geometría es la gran contribución de los griegos a la ciencia, y es la primera gran teoría científica exitosa de la historia de la humanidad. En cierto modo, es la teoría científica que marca un poco la pauta de todas las demás. Hace unos 200 años, los matemáticos empezaron a darse cuenta de que esto de la geometría no era realmente una cuestión tanto de lógica como una cuestión física, es decir, algo que era una propiedad del mundo, una propiedad del espacio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que podría haber sido diferente. Por ejemplo, imaginen que tenemos una esfera y tiene un señor ahí plastificado en la esfera. Este es un señor que tiene 2 dimensiones, es decir, solo percibe las 2 dimensiones de la esfera. Él percibe la dirección hacia adelante, hacia atrás, y hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero él no se puede imaginar la tercera dirección, no se puede imaginar que el interior de la esfera, ni el exterior de la esfera, no se puede imaginar que lo estamos mirando aquí desde fuera. Sus sentidos no le permiten imaginarlo, igual que nosotros no nos podemos imaginar un ser de 4 dimensiones que nos está mirando, ¿vale? Pero este señor sabe, por ejemplo, trazar una recta en su mundo. Es simplemente una línea de longitud mínima entre 2 puntos. Por ejemplo, si él va desde el polo norte hasta el ecuador, irá por un meridiano si va en una línea de dirección mínima, de longitud mínima, ¿vale? Es una línea que de todas las líneas que unen el polo norte con el ecuador es la más corta. O sea que para él eso es una recta. Cuando llega al ecuador puede coger y girar 90 grados y darse una vuelta por el ecuador, un cuadrante, es decir, la cuarta parte de la circunferencia. El ecuador, de nuevo, es una línea de longitud mínima, o sea que es otra recta. Y ahora gira otra vez 90 grados y vuelve al polo norte, por otro meridiano. Y como lo único que ha hecho todo el rato es hacer cuadrantes, cuando llega arriba vuelve con 90 grados otra vez. El ángulo que forma son 90 grados. Esto es una cosa que podéis ver con una pelota y un lápiz. ¿Lo hacéis así? ¿Vale? Y entonces, fijaos, la suma de los ángulos del triángulo es 270 grados, que es mucho mayor que 180. O sea que a este señor, si le dicen que, oiga usted, que los triángulos cumplen la ley de los griegos, dirá, eso será en sueños, en mi mundo los triángulos no hacen eso, ¿vale? Los triángulos pequeños sí que lo hacen, se aproximan a 180 grados, pero los grandes, desde luego, y el resultado depende del tamaño del triángulo. Es decir, que en este mundo la geometría es muy diferente de la griega. Esto los matemáticos, Gauss y Riemann, en el siglo XIX le llamaron curvatura. El nombre es obvio, la esfera está curvada, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta surgió de si el mundo físico real tiene curvatura. Y estos señores se pusieron a medir con teodolitos, triangulando montañas en la región de Hannover, en Alemania, para ver si los ángulos sumaban 180 grados. Y sí, dentro del error les daba lo normal, que sumaban 180 grados. Pero entonces empezaron a plantear, oye, ¿y si pasa como el señor de la esfera,
que si voy a triángulos muy grandes deja de sumar 180 grados. ¿Quién te dice que si coges un triángulo que abarca la distancia entre galaxias no vas a obtener una respuesta diferente? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, lo que hizo Einstein hace 100 años fue dar una respuesta a esta pregunta. La gran contribución de Einstein fue decir cuánto difiere un triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo de 180 grados, y de qué depende. Y la respuesta a la pregunta es que depende de la cantidad de materia que hay aquí dentro. Si hay mucha materia, diferirá mucho de 180 grados. Si hay poca, diferirá menos. Y además nos dio una fórmula para calcular esa diferencia. O sea que ahora, con Einstein, sabemos dibujar el triángulo y decir cuánto miden la suma de los ángulos. Es decir, cuánto valen los teoremas de los griegos o no valen. O sea que esta es, digamos, la gran contribución de Einstein. Entonces, para tratar de explicar por qué esto es plausible, voy a considerar este dibujo. Esto es un faro, ¿vale? Entonces tienen que imaginar que su hijo pequeño o su nieto viene de clase con este dibujo. Y entonces le dicen, oye, chaval, ¿esto qué es la luz? Parece otra cosa, no parece la luz, ¿verdad? Entonces, hombre, no, la luz te la tenéis que dibujar con una recta, ¿no? Porque la luz no cae como una piedra, ¿de acuerdo? Pero los chavales ahora, los niños, son muy listos, saben de todo, tienen internet, y el niño te podía decir, oiga, que Einstein dijo que E igual a mc cuadrado, esa fórmula todos la habrán oído hablar de ella, dice que la energía es básicamente equivalente a la masa, o que la masa es como energía concentrada, ¿de acuerdo? Y bueno, la luz tiene energía, ¿no? Obviamente, si yo pongo el láser aquí y espero un rato, acaba calentándome la mano, tiene energía. O sea que si esta fórmula es correcta, debería tener alguna noción de masa, y entonces ya puedo imaginar que cae un poco en el campo gravitacional, ¿vale? Y entonces ahora yo puedo hacer una encuesta en este momento, y es, ¿cuántos de ustedes creen que la luz cae como una piedra? ¿Cuántos creen que cae, pero no como una piedra? ¿Y cuántos creen que no cae en absoluto, que va recta? Fíjense, ¿eh? Bueno, normalmente, cuando hago esta encuesta, la mayoría se muestra equidistante, es decir, cae, pero no como una piedra. Dicen, este nos hace la pregunta porque, claro, tiene trampa, ¿vale? Obviamente tiene trampa. Bueno, la respuesta es una respuesta muy importante en la historia de la física, es que la luz cae igual que una piedra, ¿vale? Aunque resulte sorprendente. ¿Qué significa que la luz cae como una piedra? Porque esto no tiene pinta de que caiga como una piedra, ¿verdad? Bueno, no notamos que la luz cae como una piedra porque es muy rápida. Una piedra, si la sueltas de reposo, cae 5 metros en un segundo, pero la luz en un segundo está en la Luna. Entonces, para medir realmente la caída de la luz, habría que hacer un experimento de este tipo. Tendrías que coger, por ejemplo, este láser, ponerlo exactamente horizontal y disparar el láser y mirar justamente cuánto cae cuando llega allí. Tarda más o menos una 1000.000.000ésima de segundo en llegar. Entonces, cuando sueltas el láser, tienes que soltar una piedra a la vez. Entonces, en una 1000.000.000ésima de segundo, la piedra cae muy poquito, ¿vale? Entonces, lo que tienes que medir es comparar cuánto cae la piedra, que será muy poquito, con el poquito que ha caído la luz. O sea que la medida es muy difícil de hacer, porque la luz es muy rápida. Entonces, ese experimento se ha hecho muchas veces. No exactamente este experimento, sino un experimento equivalente. Y siempre, siempre, siempre el resultado es que la luz cae igual que una piedra, ¿vale? Si no nos damos cuenta es que es muy rápida, pero si pudiéramos ralentizarla de alguna manera veríamos que cae como las piedras. Esto es una cosa que ya se remonta a Galileo, lo que pasa es que la aplicación a la luz es una cosa de Einstein, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, por ejemplo, que si intentas lanzar un láser entre tres satélites que están alrededor de la Tierra, debido al campo gravitacional de la Tierra, la luz cae un poquito, ¿verdad? Y entonces, para acertar, por ejemplo, tienes que apuntar un poquito alto, igual que cuando tiras un arco, tienes que apuntar un poquito alto, porque si no, si apuntas a la diana justo, vas bajo, ¿vale? O sea que como la luz cae un poquito, cuando va por el punto medio tiene que estar un poco más alta que el satélite, porque si no, entra baja, ¿vale? Eso quiere decir que si haces un triángulo con luz, los ángulos están un poquito abiertos, porque tienes que tirar un poco alto.
se abomba un poquito el triángulo. Y la luz tiene la propiedad, esa es otra propiedad de la luz, de que siempre va por el camino más corto. Eso quiere decir que este es un triángulo realmente, ¿vale? Pero si ahora le sumas los ángulos, te sale un poquito más de 180 grados. ¿Cuánto más? Muy poquito. Una 1000.000.000ª parte, o sea, es 180 más una parte en 1000 millones. O sea, un número muy pequeño, ¿vale? A pesar de que es la Tierra entera la que está ahí. Pero es un número importante porque esto está completamente bien entendido, bien establecido, hasta el punto de que hay tecnología que está basada en esto. El GPS que tienen sus móviles tiene que tener en cuenta este efecto para ser preciso. Si no tuviera en cuenta este efecto, el GPS se descalibraría en cuestión de minutos y en vez de tener una precisión de metros, tendría una precisión de kilómetros. ¿De acuerdo? O sea que esto es algo muy bien entendido, que se entiende muy bien y es parte de la tecnología, en cierto modo. O sea que este efecto existe y sabemos que la geometría griega no es válida exactamente, sino que solo es válida en una parte en 1000 millones. No está mal para los griegos, ¿vale? Pero, bueno, Einstein consiguió ese pequeño detalle, pero es un detalle muy importante desde el punto de vista conceptual, porque nos está diciendo que la estructura del espacio depende de las cosas que están dentro del espacio, ¿vale? O sea que el espacio no es ese escenario pasivo de los griegos, en el que podías dibujar triángulos que eran siempre rígidos y tenían siempre las mismas leyes, sino que las propiedades de la geometría dependen de lo que hay dentro. Por ejemplo, si tengo una masa aquí, con una cierta energía concentrada ahí, los triángulos a su alrededor se abomban un poquito. Se abombarán más cuanto mayor sea esta masa. Y Einstein nos dio una fórmula matemática precisa para calcular eso. Sabemos exactamente cuándo se abomban si sabemos la cantidad de energía que hay. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya entendéis por qué el espacio tiene que vibrar si ocurre algo, digamos, que involucra un intercambio de energía enorme. Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí una estrella, ¿vale?, que está curvando el espacio, y aquí tengo otra y están haciendo así, están girando, entonces la curvatura que provocan en el espacio cambia con el tiempo, ¿vale? O sea que ahora esa deformación del espacio cambia con el tiempo. Pero la deformación no se puede transmitir instantáneamente a todo el espacio, porque hay otra ley de la naturaleza, también debida a Einstein, que dice que la velocidad máxima en la naturaleza es la velocidad de la luz. Entonces, cuando tienes una propiedad que depende del tiempo y que tiene una velocidad máxima de propagación, eso se define como una onda. Eso es una onda, ¿de acuerdo? Tú estás transmitiendo algo a una velocidad finita, algo que depende del tiempo. Como, por ejemplo, cuando haces la ola en Anoeta, cuando el partido está aburrido, pues la gente hace la ola, hay una velocidad de propagación, ¿vale? No podrías hacer la ola si no hubiera una velocidad de propagación finita. Si fuera todo instantáneo, no notarías la ola, ¿vale? O sea que las ondas gravitacionales es simplemente la deformación de la curvatura del espacio, ese medio elástico. El espacio es como un medio elástico, como si fuera un poco de goma, ¿vale? Y si ocurre algo muy gordo, aunque sea muy lejos, eso luego forma como un terremoto que va transmitiéndose. Si ahora mismo pasara por aquí una onda gravitacional, la forma que tendríamos de detectarla, por supuesto, las ondas gravitacionales que han descubierto estos señores son tan pequeñas que hace falta unos aparatos súper sofisticados para verlas, ¿vale? Son muy débiles. Pero si, por ejemplo, hubiera un cataclismo del Sol ahora y viniera aquí una onda gravitacional gorda, la forma que tendríamos de darnos cuenta de que está pasando es que de pronto, mientras está la onda pasando, comprobaríamos el teorema de Pitágoras y no funcionaría. Sumaríamos la suma de los ángulos de un triángulo y no funcionaría. Veríamos que no da 180 grados, daría otra cosa, ¿vale? O sea que las ondas gravitacionales son deformaciones del espacio que afectan a la geometría. Y en ese sentido son vibraciones del propio espacio, ¿vale? O sea que ahora entendéis por qué esta idea o esta forma de, digamos, de expresar el concepto de que las ondas gravitacionales son especiales, no son como todas las demás ondas, son como más sutiles, más profundas. Bueno, estoy diciendo que el espacio es un medio elástico, tengo que decir también que es muy poco elástico. Es decir, si fuera un medio muy elástico, ya esto lo sabríamos desde hace muchos siglos, ¿vale? En realidad es muy difícil deformar el espacio, es muy rígido. No es exactamente rígido, pero es muy rígido.
Si yo comunico energía aquí, estoy formando ondas gravitacionales, pero el espacio apenas se entera, ¿vale? La razón es porque la curvatura está relacionada con la gravedad. Y la gravedad es una fuerza súper débil, muy débil. Nos parece que es una fuerza importante porque a medida que vamos envejeciendo lo notamos más y nos cuesta levantarnos por la mañana, y es muy importante, pero eso es porque estamos en la superficie de un planeta gigantesco, ¿vale? Pero la fuerza de la gravitación comparada con otras fuerzas de la naturaleza es débil, muy débil. Para verlo, basta con que veáis que yo estoy sosteniendo este láser con 2 dedos y le estoy ganando la partida a todo el planeta que está tirando el láser para abajo. O sea, yo con 2 dedos le gano al planeta Tierra, fijaos lo grande que es, ¿vale? La fuerza que está manteniendo el láser aquí es la fuerza electromagnética entre los átomos del láser y mis dedos. Unos cuantos átomos son capaces de ganarle la partida y aguantar todo esto, el tirón de todo el planeta. Eso quiere decir que la fuerza de gravedad es minúscula, muy pequeña. La fuerza de gravedad entre partículas elementales es mínima. Y eso explica que los efectos de la deformación del espacio sean minúsculos y sean muy difíciles de detectar. Y explica por qué hubo que esperar 100 años a que la tecnología llegara al nivel de poder ver esto. ¿De acuerdo? Porque la gravitación es un hecho de la vida, es una fuerza muy débil y entonces la deformación del espacio es muy pequeña. Es muy rígido a pesar de todo. Pero eso plantea la cuestión de si se puede romper, ¿verdad? Como cualquier cosa deformable, siempre puedes pensar, bueno, ¿hay algún límite de rotura? ¿Verdad? O sea, si le meto suficiente energía, ¿qué? ¿Aguanta siempre? ¿Aguanta todo lo que le eche? ¿O tiene un límite? Entonces, de forma un poco más técnica, puedes decir, ¿cuánta curvatura puede soportar el espacio? Habíamos visto que si yo tengo una masa en una cierta región y dibujo un triángulo alrededor, se abomba un poco debido a la curvatura. Si en la misma región, con el mismo tamaño de triángulo, meto más masa, meto más material, entonces se abomba más, ¿vale? Y esto sigue. Si sigo metiendo material, se sigue abombando. Llega un momento que se abomba tanto que deja de ser un triángulo y se convierte en un círculo. Eso quiere decir que la luz estaría orbitando alrededor de este objeto como si fuera un planeta. Es una cosa extraña, pero posible, de acuerdo con la teoría de Einstein. Este es el caso extremo de que la luz cae tanto. Aquí sí que veis que cae exactamente como una piedra, ¿verdad? Aquí ya da igual que sea muy rápida, porque la gravedad es tan fuerte que la luz se comporta exactamente igual que si fuera un objeto masivo, ¿vale? Y este es un caso crítico. Si os pasáis un gramo, si metéis un gramo más, entonces la luz ya no se puede ni soportar a una altura fija. Cae siempre hacia abajo. Es imposible, por ejemplo, que el láser suba. Si metéis un gramo más, todo colapsa. Y tenéis el límite de rotura del espacio. Y eso se llama agujero negro. El agujero negro ocurre cuando la cantidad de energía que está concentrada en una región es tan grande que la estabilidad estructural del espacio no aguanta. Y entonces se vuelve inestable y colapsa. Es como cuando al final un edificio cae por fatiga estructural, ¿vale? Le sigues poniendo cosas encima, ¡pum! Llega un momento en que ya no aguanta y se colapsa. Entonces, el colapso de la estructura del espacio es lo que llamamos un agujero negro. Lo que ocurre es que el espacio implosiona para abajo, o sea, es como si se contrayera, ¿de acuerdo? Y cae, digamos, todo en una especie de singularidad, que es una cosa que no entendemos lo que es como una especie de sumidero, donde el espacio y la materia entran y no sabemos qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tiene de particular es que cuando estás en caída nada puede subir, porque para poder subir tendrías que viajar más rápido que la velocidad de la luz, que está prohibido, de acuerdo con las leyes de la física. Una manera de representar esto pictóricamente es decir que se forma una especie de túnel, de pozo. La deformación del espacio es tan intensa que se forma como un pozo, que lo que hace es que se alarga infinitamente y colapsa sobre sí mismo. Es decir, es como si entráis dentro, tenéis la sensación de que estáis en un túnel, y entonces el túnel se os viene encima. Y además no podéis salir porque si os dais la vuelta, la entrada del túnel se está alejando de vosotros más rápido de lo que podéis correr, o sea que estáis como atrapados. O sea, entráis en un túnel y es como una trampa, ¿vale? Entráis y veis que eso está cayendo encima, intentáis salir y la puerta se escapa de vosotros, porque es como si estuviera estirando el espacio en esta dirección. El estiramiento es la dirección longitudinal y la contracción es en la dirección transversal. Ese es el interior de un agujero negro, de acuerdo con la teoría de Einstein. Todo esto, desde luego,
lo sabemos porque lo dicen las ecuaciones matemáticas de Einstein, no porque lo hayamos medido ni nada parecido. Nadie ha estado ahí dentro, nadie ha hecho el experimento, nadie sabe realmente lo que pasa dentro de un agujero negro, ¿vale? Simplemente, como la teoría de Einstein siempre ha funcionado muy bien, pues nos la tomamos en serio y esta es la manera en la que nos imaginamos el interior de un agujero negro. Una analogía de cómo funciona es esto, es una especie de sumidero. ¿Y por qué esto es una buena analogía? Fijaos, considerad el sumidero y considerad que tenéis ahí unas barquitas, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis de que hay estas películas donde siempre hay alguien que está ahí agarrado a un tronco y que está la catarata gigante al otro lado y estáis diciendo, como no se vaya a la orilla rápido, este acaba en la catarata, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú vas con el tronco no te das cuenta de que está la catarata ahí, ¿vale? Incluso llega un momento en el que la velocidad del agua ya es tan grande que ya, aunque intentes nadar, ya te arrastra, a pesar de que tú no te das cuenta de que ya es tarde, ¿vale? Si el río va suficientemente rápido, puede ser que ya llegues tarde en un momento dado. Si estás suficientemente lejos de la catarata, el agua va lenta y entonces siempre puedes dar la vuelta, ¿vale? Pero hay un momento en el que es tarde. A pesar de que no pasa nada en ese punto especial, tú sigues con el agua tranquilamente, pero ya es tarde, ¿vale? Porque a tu velocidad de nadar ya no vas a poder salir antes de caer. Entonces esto es lo que pasa con estas barquitas. Hay unas barcas que tienen unos motores que desarrollan una velocidad máxima, ¿vale? Y si está la barca lejos de la catarata, pues la barca puede maniobrar sin ningún problema, porque el agua va lenta. Pero si la barca está muy cerca del sumidero, ya puedes meter los motores a tope que te arrastra. Y hay un punto en el que la barca se queda ahí, con el motor a tope, la barca se queda parada. Es como si estuvieras corriendo sobre una cinta en el gimnasio. Tú venga a correr y no te mueves, ¿vale? Bueno, pues la barca le pasa lo mismo, está con el motor a toda leche, pero como el agua está entrando, ahí equilibra su velocidad justamente. Ese punto se llama el horizonte de sucesos o horizonte de eventos. Simplemente es el punto de no retorno. No pasa nada particular en ese punto, simplemente que si tu velocidad si tienes una velocidad máxima, hay un punto en el que ya no puedes salir, ¿vale? Bueno, pues si reemplazáis las barcas por luz, esto es un agujero negro, así funciona un agujero negro. Hay un momento en el que entras en una zona donde el espacio está colapsando tan rápido que ya no puedes salir. Porque para hacerlo tendrías que superar la velocidad de la luz y eso está prohibido por las leyes de la física, tal cual las conocemos. O sea que esta singularidad, fijaos que además es curioso porque si estáis cayendo por el interior, o sea, estáis aquí, vais por aquí, diríais, bueno, si esto es el interior de un planeta, por ejemplo, tú dirías, va, vengo a toda leche por aquí, acelerando, y aquí me paso de frenada, y tiro para arriba y luego empiezo a caer otra vez, así. Pero eso está prohibido porque está prohibido subir. Entonces, cuando llegas no puedes subir por este lado porque estarías superando la velocidad de la luz, ¿vale? Porque este lado es igual que este. Entonces, lo que pasa cuando llegas a la singularidad es que es como una pared. Vas a toda velocidad y te frenas en seco. ¡Bum! O sea que es un final del tiempo. No solo el espacio se rompe, sino que el tiempo se para, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que las ecuaciones de la teoría de Einstein dejan de funcionar. Es decir, dan un resultado que es como infinito multiplicado por cero. No sabemos muy bien qué es eso, ¿vale? Entonces las matemáticas cascan y simplemente sabemos que la teoría ahí deja de funcionar. Y nadie sabe lo que pasa, ¿vale? O sea, 100 años después de que Einstein escribiese esas ecuaciones, todavía nadie ha sido capaz de mejorarlas, con lo cual realmente no sabemos lo que pasa en la singularidad de un agujero negro. Por eso los agujeros negros marcan el límite de nuestro entendimiento de los conceptos de espacio y tiempo. Dentro del agujero negro no sabemos lo que pasa. No lo sé yo y no lo sabe nadie en el mundo. Y no está escrito en ningún libro ni en ninguna biblioteca del mundo. O sea que son límites absolutos en las leyes de la física. Así que los físicos que nos dedicamos a las leyes fundamentales consideramos los agujeros negros como muy interesantes, porque son los sitios donde nos exponemos realmente al límite de lo que sabemos. Por eso nos interesa estudiarlos, simplemente aunque sea matemáticamente, como objetos teóricos, porque ahí es donde las teorías gritan de dolor y es donde podemos empezar a ver cómo sustituirlas. Los límites son que la información no puede salir porque está confinada, ya veis que hay este problema de que tienes que superar la velocidad de la luz para salir y entonces no puede salir,
y que el tiempo no puede continuar. O sea que es una cosa como muy radical. Una persona que ha contribuido mucho a esclarecer estas cosas e incluso en qué medida se podían modificar es Stephen Hawking, al que seguramente que conocéis, que es uno de los grandes físicos especialistas en agujeros negros. Hablar sobre lo que ha hecho Stephen Hawking me llevaría 2 charlas más, o sea que hoy no voy a hablar de Stephen Hawking, pero yo trabajo en las cosas un poco en las ideas de Stephen Hawking. Digamos que mi trabajo se basa un poco en las ideas que Stephen Hawking planteó en los años 70. Bien, volvemos a la fascinación del vacío. Ahora sí que vais a ver que efectivamente estoy fascinado por el vacío, irremediablemente, porque voy a hablar de otro concepto de límite de la noción de espacio y tiempo. Este es más sutil, no es tan obvio como el anterior, no es un problema de que se rompe así sin más, porque tengo un objeto ahí extraño como un agujero negro, que es un objeto a fin de cuentas extremo, ¿verdad? Luego veremos un poco qué pinta tienen estos objetos en la vida real, los que hay por ahí, pero veréis que son cosas bastante extremas. Ahora me voy a fijar en algo más sutil. Me voy a fijar en el vacío, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién creéis que son los físicos que saben de vacío? Los físicos realmente que saben mucho de vacío son los físicos de partículas elementales, porque como se pasan la vida intentando ver las partículas elementales, se pasan la vida mirando el vacío, porque alrededor de las partículas elementales hay vacío, ¿vale? O sea, que son los que se pasan la vida mirando el vacío. Entonces, esto es la tradición histórica de mirar la estructura de la materia, ver de qué están hechas las cosas. Ya sabéis que se descubren los átomos, las moléculas, los átomos tienen estructura, protones, neutrones, electrones, y luego los protones y neutrones se descubrió hace unos 40 años de que tienen una subestructura que se llaman quarks, ¿vale? O sea que al final hemos dado con una especie de tabla periódica de las partículas elementales, que es esta lista que hay ahí. Es una tabla periódica más sencilla que la de principios del siglo XX, pero aún así, bueno, es una tabla periódica razonable. Esto no lo hacemos con microscopios normales, lo hacemos con aceleradores de partículas, que son unos aparatos como este de Ginebra, el acelerador de partículas del CERN en Ginebra, que es un bicho de 27 kilómetros de circunferencia, con unas energías gigantescas para poder ver la estructura del espacio a distancias pequeñísimas donde viven estas partículas elementales. Entonces lo que tenemos es esta lista de partículas elementales, aquí, ¿vale? La última que se descubrió, las de fuera son las de la materia, las del medio, las azules, son las partículas que corresponden a las fuerzas, a las interacciones. Por ejemplo, esta que tiene la letra gamma es el fotón, que es la partícula de la luz, y hay otras que son parecidas. Y en el centro está la partícula de Higgs, que es la última que se ha descubierto. Tal vez habréis oído hablar de que se descubrió el bosón de Higgs hace 5 años. Está en el centro por razones especiales, porque es como muy importante, es como el anillo de Sauron, que controla todos los demás anillos, en cierto modo, ¿vale? Bien, lo que tienen estas partículas es que no son simplemente bolitas, te las imaginas como bolitas muy pequeñitas que están ahí y hacen cosillas. Todas tienen una propiedad especial y es que se rigen por las leyes de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es el conjunto de leyes físicas que gobiernan el comportamiento de las partículas elementales. Y es la otra pata, el otro pilar de los fundamentos de la física. Los fundamentos de la física están basados en 2 pilares. Uno es la idea de Einstein del espacio-tiempo y otra es el concepto de partícula elemental cuántica, y especialmente el carácter cuántico. ¿Qué quiere decir que la partícula es cuántica? Pues a efectos de esta charla vamos a decir que una partícula cuántica es simplemente una partícula que no puede parar de fluctuar. Tiene como una especie de baile de San Vito que está constantemente fluctuando, fluctúa en su posición, fluctúa en su velocidad, es como si no pudiera decidir dónde está, fluctúa incluso en su identidad. Y la mecánica cuántica es el conjunto de teorías matemáticas que te permiten calcular la cantidad de fluctuación que tiene una partícula dependiendo de qué tipo de partícula es y dependiendo de las circunstancias de qué es lo que le estás haciendo a la partícula. La tiro por aquí, la tiro por allá. Entonces, es la teoría que te dice cuánto fluctúan, ¿vale? Cuando tú detectas las partículas elementales, tú tienes un detector y los detectores hacen siempre clic,
clic, clic, clic, eso es que una partícula ha interaccionado en tu detector. Y esos clics son aleatorios. Como las partículas están fluctuando, esos clics no hay forma de predecir cómo van a ser, ¿vale? Y todo lo que la mecánica cuántica te dice es la estadística de los clics, es decir, el promedio. ¿Cuántos clics voy a tener en este sitio después de tanto tiempo? En promedio, ¿vale? Y el tipo de partícula que es, etcétera, depende de numeritos, de parámetros, de constantes de la física. Y lo que hacemos es mirar el número de clics en los aceleradores de partículas, esos gigantescos, miramos el número de clics y de ahí deducimos cuánto valen las constantes fundamentales, cuánto vale la carga del electrón, cuánto vale la masa del electrón, cuánto valen las propiedades microscópicas del mundo, ¿vale? Así es como funciona la física de las partículas elementales. Bien, todo esto lo entendemos bastante bien, es un poco complicado. A los estudiantes de la carrera de física los tenemos 5 años aprendiendo una técnica matemática para hacer la suma de estas fluctuaciones. Se pasan 5 años aprendiendo a sumar las fluctuaciones, ¿vale? De maneras astutas y eficientes. Pero en el fondo lo que hacemos es sumar fluctuaciones todo el rato. Y es un poco complicado, pero básicamente esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, y lo que vimos es que el vacío también fluctúa, ¿vale? O sea, el vacío, que es la situación en la que has quitado todas las partículas estables, todas las partículas que están ahí plantadas o pasan por ahí en un momento dado. Por ejemplo, aquí si quitáramos todo lo que es obvio, como por ejemplo el aire, todas las sillas, ustedes, etcétera, quedarían todos los neutrinos que vienen del Sol constantemente bombardeándonos. Esos son más difíciles de quitar, pero también puedes imaginarte que los quitas, ¿no? Entonces quedaría el vacío. Y el vacío estaría fluctuando, que en este caso significa que en realidad está lleno de partículas que están apareciendo y desapareciendo, están como entrando y saliendo del vacío. Son todo partículas inestables. La mayor parte de las partículas de esta lista son inestables y solo existen en el vacío. Por eso las hemos descubierto en el vacío, con estos superaceleradores que son como microscópicos, como microscopios. Así que lo que vemos es una especie de sopa fluctuante en el vacío, tienes todas estas partículas ahí bullendo, y es una cosa especial porque no es como agua hirviendo. Si tú tienes agua hirviendo y tiras una cosa, esa cosa pierde energía y la transfiere al agua. Se acaba parando, por ejemplo, ¿vale? Si la tiras así en movimiento, se acaba parando, ¿vale? Las partículas, cuando entran en el vacío y caminan por el vacío, no se paran. El principio de inercia dice que la velocidad sigue, 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 sigue. O sea que a pesar de que interaccionan con el vacío, las partículas no se frenan, ¿vale? O sea que es un vacío especial, y ahí es donde entra la mecánica cuántica a, digamos, describir esas propiedades especiales del vacío. Todo esto es un poco raro, pero lo entendemos bien. Ahora, hay dos tipos de partículas, las que tienen masa y las que no tienen masa. Las partículas que no tienen masa, como por ejemplo la partícula de la luz, se caracterizan porque siempre van a la velocidad de la luz. Eso es lo que define que la partícula no tiene masa, que está de un lado para otro siempre moviéndose a la velocidad de la luz. No puede estar parada. Las partículas de luz, todo lo que hacen toda la vida es ir de un lado para otro a la velocidad de la luz. Y no se paran nunca. Pueden desaparecer, pueden ser absorbidas por un átomo, por ejemplo, pero mientras están por ahí, nunca se frenan, siempre van a la velocidad de la luz de un lado para otro. Las partículas con masa pueden ir a cualquier velocidad inferior a la velocidad de la luz. En particular, pueden estar paradas. Yo puedo tener una partícula aquí en la mano, parada. Mis partículas, las que me forman, están aquí paradas, ¿vale? Esto que hay aquí es una partícula con masa, está parada. Y lo que hemos descubierto en los últimos 80 años, con estos aceleradores de partículas, etcétera, es que cuando miras en detalle, aumentas la resolución sobre una partícula con masa, descubres que en realidad es una partícula sin masa que está rebotando en una cierta zona. Es como una partícula de luz, ¿vale?, que solo parece que está parada simplemente porque está rebotando en una zona concreta, como una cajita, y si la ves desde muy lejos te parece que está parada y es una partícula, pero en realidad tiene un cierto grosor, está fluctuando ahí dentro, es una partícula sin masa que está ahí totalmente todo el rato rebotando. La masa es la energía debida a los rebotes. Es decir, que si la partícula rebota más veces, tiene más masa. Cada rebote confiere una cierta energía, ¿vale? Y si rebota mucho, tiene más masa. Si rebota poco, tiene menos masa.
pero como siempre van a la velocidad de la luz, para rebotar muchas veces tiene que ser una cajita pequeña, ¿vale? Tiene que estar rebotando en un sitio pequeño para que vaya muy rápido, porque siempre van a la misma velocidad, ¿vale? Para que rebote poco, tiene que ser una caja más grande. Entonces, las partículas con masa pequeña son partículas que rebotan en una zona grande. El rebote es contra las partículas del vacío, que están por ahí. Entonces van pam, 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 como un billar, ¿vale? Las partículas de masa muy grande son aquellas que rebotan muchísimo. En un centímetro, ¡boom!, están rebotando ya. Un centímetro no, 10 elevado a menos 30 centímetros. Pero bueno, son partículas que están constantemente interaccionando con este medio, ¿vale? La partícula de Higgs, que es la más importante, es porque es la que domina los rebotes, o sea, la que más rebotan en ella. Es la que tiene la propiedad de que en cuanto pones ahí el Higgs, todo el mundo está rebotando con el Higgs bastante, ¿vale? Entonces, la mayor parte del rebote lo hacen contra el Higgs. Por eso el Higgs es tan importante para la masa, para explicar la masa de las partículas. Si no hubiera Higgs, las partículas no tendrían masa, las demás. O sea que esa es la razón por la cual el Higgs es importante. ¿Bien? Bueno, pues tenemos esta idea de que si quieres tener una partícula localizada en una región muy pequeña, tienes que dar mucha energía. Por eso construimos aceleradores muy grandes, para hacerlas colisionar, que se pongan muy cerca unas de otras. Pero eso cuesta energía, porque las partículas, para que estén rebotando en zonas pequeñas, hace falta mucha energía, por este problema, ¿vale? Y entonces te puedes plantear, ¿cuál es el tamaño mínimo de rebote que puede tener las partículas? O sea, ¿cuál es la concentración mayor de energía que puedo hacer para que una partícula sea lo más masiva posible? Simplemente en teoría, ¿vale? Para eso, lo que tienes que hacer es disminuir la zona donde rebota y aumentar la masa correspondientemente, porque cuanto más disminuyes la zona donde rebota, más energía tiene, más masa tiene, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando concentras mucha energía en una zona pequeña? No, al revés, agujero negro, se forma un agujero negro, ¿vale? Como antes, es decir, llega un momento en que el espacio no aguanta. Fijaos que estamos haciendo, la mecánica cuántica nos obliga a concentrar mucha energía en una zona cada vez más pequeña, no al revés, ¿eh? Es cada vez más pequeña la zona, más energía. Entonces es justamente lo que hace que se forme el agujero negro. Y nos podemos preguntar, ¿cuándo se forma? Bueno, pues se forma cuando mide 10 elevado a menos 33 centímetros. Esto se llama la longitud de Planck, y los físicos pensamos que es la longitud mínima posible en la naturaleza. Es una especie de longitud mínima. Por debajo de esta longitud, si quieres estudiar el espacio por debajo de esta longitud, entonces se te formarían espontáneamente estos agujeros negros. Y dentro del agujero negro, recordar que no sabemos lo que pasa, el espacio se rompe. O sea que cualquiera que sea la descripción del espacio por debajo de esta distancia, no involucra la teoría de Einstein, porque la teoría de Einstein casca. O sea que involucra otra cosa que no sabemos, ¿vale? Por tanto, este es el otro límite, este es el otro sentido en el que los agujeros negros representan un límite. Por eso pongo aquí a Einstein con la lengua afuera, como diciendo, no sé, no tengo ni idea de lo que pasa. O sea, que representan el límite absoluto en nuestro entendimiento de lo que es el espacio. Es decir, que ahora ya, ni siquiera aunque no tengas masa que tú has formado porque has puesto masa ahí o has puesto estrellas colisionando, cosas así, simplemente en el espacio vacío, la física cuántica, como dice que está todo fluctuando, si te vas a distancias muy pequeñas, sabes que el espacio vacío no es suave a distancias de este orden, tiene que haber algo ahí, está granulado, ¿vale? Por tanto, es el límite absoluto de la noción de la geometría de los griegos. Ni siquiera en los triángulos pequeños funcionan, porque se los comerían estos pequeños agujeros negros. El estudio de este límite se llama gravedad cuántica, y si habéis oído hablar de la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas es una forma de tratar de entender qué pasa cuando el agujerito este negro se forma. ¿De acuerdo? Bien, para ir terminando, voy a hablar un poquito de los agujeros negros del mundo real. Y los primeros agujeros negros del mundo real existieron en el cuaderno de un señor, como objetos teóricos. He hablado del cuaderno de Einstein, pero en realidad Einstein no fue el que inventó el concepto de agujero negro. Einstein inventó las ecuaciones que permiten deducir que deben existir agujeros negros. Pero el señor que encontró el agujero negro en su cuaderno, en sus cálculos, como un objeto posible teórico, era este señor que se llamaba Karl Schwarzschild.
Schwarz en alemán es negro, o sea que hay una especie de premonición aquí. Pero en aquella época, por supuesto, nadie se refería a ellos como agujeros negros, ¿vale? O sea, de hecho, no tenían nombre cuando aquello, se llamaba la solución de Schwarzschild, de este señor, ¿vale? Era una solución de una ecuación matemática. Este es un caso muy triste porque era un astrónomo muy brillante. Sin embargo, estamos en mitad de la Primera Guerra Mundial, todo esto está ocurriendo durante la Primera Guerra Mundial. Era un patriota alemán y a sus 40 años se fue al frente, a luchar al frente, a sus 40 años. Y mientras estaba en el frente, escribió un artículo, o sea, se dedicaba en los ratos libres a resolver las ecuaciones de Einstein, ¿vale? Entonces, como este tipo es genial, porque Einstein publicó sus ecuaciones tal que en noviembre, y en diciembre, a finales de diciembre, principios de enero, este tío le escribió una carta a Einstein desde el frente, diciendo, mire, que tengo una solución de sus ecuaciones. Y Einstein dijo, oye, pues es increíble, porque yo no me imaginaba que nadie podía encontrar una solución exacta de mis ecuaciones, porque Einstein solo había estudiado soluciones aproximadas, ¿vale? Y estaba en el frente. Por desgracia, se murió a los 6 meses porque contrajo una enfermedad de estas. Bueno, en los frentes las condiciones no son buenas. Contrajo una enfermedad infecciosa rara, que en la época no tenía cura, y se murió. Es una historia triste, pero es así. Este es Schwarzschild, en cierto modo el padre del concepto de agujero negro. Aquí tenéis a Einstein. Einstein nunca creyó en la existencia de agujeros negros, ¿vale? Einstein, los agujeros negros se siguen de sus ecuaciones, pero siempre pensó que esto era una solución irreal. O sea, pensó que eran tan extraños que tenían que estar prohibidos por las leyes de la física, como diciendo, bueno, son soluciones, pero seguro que son soluciones raras que no se aplican al mundo real, ¿vale? Aquí está con Oppenheimer. Oppenheimer es famoso porque es el director del proyecto Manhattan, el director del equipo que construyó la bomba atómica para los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Pero era un físico, antes de eso era un físico bastante competente, y uno de sus trabajos más importantes fue demostrar que los agujeros negros no podían ser prohibidos por las leyes de la física, es decir, que teóricamente los agujeros negros eran posibles y que no era inconsistente pensar que podían existir. Ese fue uno de los grandes trabajos de Oppenheimer. Nunca logró convencer a Einstein, o sea, imagino que aquí a lo mejor podéis imaginar que lo estaría intentando convencer, pero el viejo no quería saber nada, era muy cabezón, Einstein era muy cabezón, y se murió pensando que esto de los agujeros negros era una locura, ¿vale? A pesar de que ya estaba matemáticamente demostrado que eran posibles, pero con los genios a veces pasa que lo que les hace precisamente ser geniales es esa cabezonería, y luego, pues, en algunos otros aspectos, pues, es un problema, ¿de acuerdo? Pero, efectivamente, nunca creyó en la existencia de los agujeros negros, ni siquiera teórica. Más o menos por esa época, el señor que inventó el nombre es este, John Wheeler, un físico americano. Este era un físico muy dado a construir eslóganes así como muy publicitarios, y entonces este nombre maravilloso, que es un buen nombre, ¿verdad? Agujero negro, es un nombre que resume muy bien y además es como muy moderno, es un nombre, digamos, que podía inventarse un agente de marketing de una compañía, ¿vale? De hecho, aquí hay una historia divertida, y es que esto lo hizo Wheeler en una conferencia en el año 67. El año 67, los que estéis aquí, que sois un poco frikis, a lo mejor sabéis que es el año que empezó Star Trek en Estados Unidos. La serie de Star Trek, con el Enterprise, el Capitán Kirk, el señor Spock. Y en el primer capítulo de la serie vieja, el Enterprise se encuentra con un agujero negro. Pero los guionistas no le llaman agujero negro, le llaman estrella negra, ¿vale? Que es como se llamaban en aquella época. Al mismo tiempo, Wheeler estaba inventando el nombre, o sea que en cierto modo Wheeler les ganó la partida a los guionistas, en el terreno de los guionistas, porque inventó un nombre mucho mejor que el de estrella negra, y la prueba es que los agujeros negros aparecen en la serie muchas veces. O sea, al año siguiente hay otro capítulo donde aparecen ya otro agujero negro, pero ya nunca les llaman estrella negra, les llaman agujero negro, porque fue inventarse el nombre y automáticamente propagarse, como sucede con los eslóganes del marketing exitosos, ¿no? Bien, o sea que los agujeros negros andan por ahí. Si son negros, ¿cómo los vemos? ¿Vale?
Son negros, verlos contra el fondo negro del cielo pues es un poco complicado, a menos que los tengas cerca, con lo cual sería peligroso, mejor no. ¿Cómo vemos los agujeros negros? ¿Vale? Es un poco complicado, ¿verdad? Lo cierto es que los podemos ver indirectamente porque los que tengan cierta edad, como yo, reconocerán este personaje, ¿vale? Este es Tricky. Entonces Tricky tenía un rasgo de personalidad, que era un comedor de galletas compulsivo, pero era tal su avidez comiendo galletas que, si os acordáis, por cada 2 galletas que comía desparramaba 7, ¿vale? O sea, aquello empezaba a salir galletas por todas partes, ¿vale? Era un comedor desordenado y compulsivo de galletas, entonces la mayor parte del material se le iba desparramado y no entraba en su boca. Exactamente lo mismo pasa con los agujeros negros. Los agujeros negros, cuando comen, suelen comer en una zona donde hay mucho material mucho más grande que el agujero negro. Y entonces, cuando el material entra desordenadamente de todas partes, se produce un atasco allí, y entonces aquello desparrama, igual que la boca de Tricky, ¿vale? O sea que aquí tenéis, por ejemplo, una película de un agujero negro funcionando. Esto es una peli, no es de verdad. Nadie ha visto un agujero negro así, es una simulación. Está comiendo aquí una estrella compañera, ¿vale? Esto es un modelo de lo que creemos que ocurre por ahí, o sea, que vemos muchos ejemplos de esto, de una emisión en radiación de alta frecuencia, o sea, muy, muy dura, con un proceso muy energético, que a veces tiene unos chorros polares, ¿vale? Y el único modelo que tenemos para explicar ese tipo de configuraciones en los que tienes una emisión con una estrella compañera es un agujero negro que está chupando un poco de material de la estrella, y entonces, como el agujero negro es pequeño comparado con la estrella, entonces se produce este atasco. El agujero negro tiene una gravedad tremenda, ¿verdad? Máxima. Entonces, cuando las cosas caen hacia el agujero negro, justo cuando llegan abajo, a la zona del horizonte, van casi a la velocidad de la luz. Porque para salir del horizonte tienes que ir a la velocidad de la luz. Entonces, cuando caes hacia él, entras a la velocidad de la luz. Pero claro, si tienes muchas partículas que entran de todas partes y están entrando en una zona pequeña y van a la velocidad de la luz, ¿qué pasa? Se chocan y tienes como un acelerador de partículas, como el del CERN, pero a lo bestia. Entonces, cuando tú haces chocar partículas elementales a alta energía, ¿qué pasa? Se generan nuevas partículas, se generan fotones, radiación, y eso, si ocurre en la zona justo por fuera del horizonte, puede salir, ¿vale? Si ocurre dentro del horizonte, ya no sale nada. El agujero negro se lo tragó todo. Pero si las colisiones ocurren justo en la atmósfera del agujero negro, si tienes un montón de colisiones de alta energía ahí, porque está todo ellos cayendo de diferentes lados y se forma ahí un batiburrillo tremendo, eso puede salir salpicaduras, y esas salpicaduras son las que vemos, ¿vale? Es el efecto Tricky, y así es como vemos los agujeros negros. Aquí tenéis, esto es una foto real, esto ya es un objeto que está en el cielo. ¿Veis que tiene la misma estructura? Tenéis estos chorros, tenéis una cosa que podríais decir que es una región de colección de material. Sin embargo, esto es engañoso, porque esto no es una estrella. Esto, amigos, es una galaxia entera. Las galaxias son gigantes, ¿vale? Miden 100.000 años luz de un lado a otro, las galaxias. Entonces, esta galaxia es más o menos como la nuestra. Este chorro que veis aquí mide 100.000 años luz de aquí a aquí. O sea que el motor que está empujando eso tiene que ser increíble, ¿vale? Entonces, la única manera que los físicos tenemos de explicar estos objetos es asumir que hay un agujero negro grande. Por grande es un agujero negro, entendemos uno que tiene una masa, la cantidad de materia que tiene, o sea, la cantidad, digamos, de masa equivalente, si lo fueras a hacer acumulando material, es de 1.000 millones de veces la masa del Sol. Es como 1.000 millones de soles metidos en una región tan grande como el sistema solar. O sea, como la órbita del planeta Neptuno, más o menos. En la órbita del planeta Neptuno, que es muy grande, hay mucho espacio, ¿vale? Pero imagínate que metes ahí 1.000 millones de soles, eso es un agujero negro que respondería, digamos, a la cilindrada necesaria para explicar esto. Estos bichos se conocen, se han visto desde los años 60, se han visto con los radiotelescopios,
Y los hay mogollón de estos, muchos. Algunos están muy lejos, los que están muy lejos se llaman cuásares. Y se cree que todos los cuásares tienen esta estructura, es decir, son de este tipo, son agujeros negros supermasivos en los que está entrando material y están escupiendo la parte del material que no entra de entrada, o sea, que rebota. Se cree también que todas las grandes galaxias pasaron por una etapa adolescente, o digamos de crecimiento, en la que eran cuásares, es decir, que cuando las galaxias eran jóvenes funcionaban así, tenían este agujero negro ahí y eran como un volcán. Entonces las galaxias se cree que son un poco como islas volcánicas. La isla de Tenerife tiene un volcán. Ese volcán no está activo, pero hubo una época que sí estuvo activo. ¿Vale? Entonces se cree que todas las galaxias, cuando eran jóvenes, comían mucho material, mucho gas, tienen un agujero negro en el centro, y se paró el agujero negro, dejó de comer, porque se comió todo lo que había por allí, y está ahí. Pero si le tiras material otra vez, vuelve a encenderse. ¿Vale? Entonces, todo el mundo cree que en cada galaxia hay un agujero negro supergigante de estos ahí plantado, en el centro, incluida la nuestra. El centro de nuestra galaxia está a 25.000 años luz de distancia, que es un mogollón, pero desde el punto de vista de las distancias del universo es a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y la cuestión es si tenemos un monstruo dormido, una especie de dragón dormido en el centro de nuestra galaxia. Durante 2 décadas, los astrónomos finalmente han logrado cartografiar el movimiento de las estrellas que están justo en el centro de la galaxia. O sea, los telescopios han llegado al nivel de que son capaces de ver las 20 o 30 estrellas que están ahí, justo en el centro de la galaxia. Es muy difícil, no porque estén muy lejos, sino porque como estamos en el canto de la galaxia y es como un disco, hay un montón de polvo, de material que nos bloquea la vista. Entonces sería mucho más fácil si pudiéramos mirar desde arriba, pero como estamos junto en el canto, pues es un poco complicado. Tenemos un montón de suciedad que nos impide ver bien. Y entonces lo que han estudiado el movimiento de estas estrellas durante 2 décadas y han descubierto que para explicar las órbitas hace falta suponer que hay una masa ahí en el centro que es 4 millones de veces la masa del Sol, en una región tan pequeña como el Sistema Solar. Es decir, que tiene que haber un agujero negro gigante con millones de masas solares en el centro de nuestra galaxia. O sea que también tenemos un monstruo dormido en el centro de nuestra galaxia, ahí a la vuelta de la esquina. Ahora, si os fijáis, por ejemplo, en las noticias en los próximos meses, a lo mejor, si os fijáis en los periódicos, a lo mejor descubrís en un momento dado una noticia, en las secciones de ciencia, es posible que descubráis una noticia de que una cosa que se llama el Event Horizon Telescope, es un experimento, ha logrado ver el borde del agujero negro central de nuestra galaxia. Y esto es porque han hecho un esfuerzo el verano pasado, un montón de observatorios de todo el mundo, de observatorios de radiotelescopios, antenas como esta, que están en diferentes partes del globo, y durante 4 o 5 días han estado mirando todos, enfocando al centro de la galaxia, a la vez, coordinados, sincronizados, intercambiándose datos constantemente para estar seguros de que estaban, funcionando como si fueran una antena gigante. Si los coordinas entre sí, de forma suficientemente rápida con líneas de comunicación óptica, con fibra óptica, eres capaz de sincronizar exactamente la llegada de la información de tal forma que funcionan como si fuera una antena única, ¿vale? Una antena tan grande como el planeta entero. Entonces, con una antena muy grande lo que logras es una resolución espacial muy buena, consigues ver cosas pequeñas, ¿vale? Un agujero negro del tamaño de la órbita de Mercurio, que es el agujero negro central de nuestra galaxia, es grande. Si vas con tu nave por ahí despistado, es grande, tienes que tener cuidado. Pero, como está a 25.000 años luz de distancia, es, como el quien dice, ver un átomo en la Luna, ¿vale? Es una cosa realmente difícil de ver. Entonces hace falta cosas especiales como esta. Y lo han hecho y ahora están analizando los datos. No sabemos si lo van a ver o no, pero lo que espera ver es el borde. Esperan bajar el error hasta que son capaces de ver el borde del agujero negro. Quieren ver una cosa parecida a esto. Fijaos que en el agujero negro lo que pasa es que la luz se curva mucho, ¿vale?
Entonces funciona como una lente. Las lentes curvan la luz. Entonces, la radiación que viene de cerca del agujero negro, que esa ya la hemos visto, cuando bajamos el error hasta el tamaño, básicamente, del tamaño del agujero negro, vamos a ver que esa radiación tiene una cierta estructura, tiene como astigmatismo, ¿vale? Está como si viniera de una lente, porque la luz se curva. Y entonces se podría ver los efectos detallados del horizonte del agujero negro. O sea, la luz que pasa muy cerca del horizonte podría revelar la presencia del horizonte, ¿vale? O sea que probablemente en los próximos meses, y si no de esta vez, pues piensan repetir el intento con más radiotelescopios y con mejor instrumentación, piensan repetirlo dentro de 2 años. En la próxima década yo creo que finalmente veremos, por fin, este agujero negro lo veremos directamente, o sea que sacaremos una foto, ¿vale? Y por supuesto, ahora que tenemos las ondas gravitacionales, podemos oír, cada vez que 2 agujeros negros colisionan en el universo, los podremos oír. Y como los oímos durante el tiempo que están aproximándose, antes de colisionar, los oímos durante un rato, percibimos esa onda, la dibujamos, podemos contrastar exactamente las propiedades del agujero negro, porque podemos medir unas cuantas de los picos de la onda, ¿de acuerdo? Es como si yo te doy, tienes un montón de ruido, pero yo he escondido dentro del ruido una canción de Bob Dylan, y te digo que es una canción de Bob Dylan. Entonces tú puedes analizar, como cuando haces búsqueda de huellas dactilares en la policía, que empiezas a ver las caras de tal la gente y de pronto, ¡pum!, hay una que cuadra y sale, ¿vale? Bueno, pues como conocemos exactamente cómo funcionan los agujeros negros, cómo emiten, porque la teoría de Einstein nos lo dice, podemos programar, como el que programa todas las canciones de Bob Dylan, porque alguien te ha dicho que es de Bob Dylan, si no es de Bob Dylan, pues tienes que probar otro, pero es mucho más fácil encontrar una canción de Bob Dylan si te dicen que es de Bob Dylan, ¿vale? Entonces las programamos y entonces así podemos detectarlas, aunque sean muy pequeñas, aunque estén metidas dentro de ruido. Así es como hacen el experimento, y de esa manera, probablemente durante la próxima década, serán capaces de detectar, pues, no sé, cientos de colisiones de agujeros negros. Si mejoran la precisión del aparato un factor 10, o sea, lo hacen 10 veces más preciso, entonces la distancia a la que pueden llegar es 10 veces más grande. Pero entonces el volumen que ven es 10 al cubo más grande, es 1000 veces más grande. O sea que si ahora ven un evento cada año, en ese momento serán capaces de ver pues 1000 veces más eventos, o sea, verían un evento cada día, básicamente. Y además, dentro de 2 décadas, está programado que lancen un interferómetro, es decir, uno de estos aparatos que mide el teorema de Pitágoras, al espacio. Y entonces ahí ya probablemente sean capaces de oír, de captar las ondas gravitacionales de agujeros negros supergigantes, de los que están en los centros de las galaxias, cuando colisionan, porque las galaxias, de vez en cuando, cada 5.000 o 10.000 millones de años, es muy corriente que se fusionen, o sea, que choquen entre ellas, ¿vale? Se formen ahí un batiburrillo y formen una especie de galaxia más gorda. Eso a nosotros nos va a pasar dentro de 5.000 millones de años. Andrómeda caerá sobre nosotros. Tranquilos, no va a pasar nada porque las estrellas pasan una a través de otra, están casi vacías, ¿verdad? Pero la galaxia que conocemos, que es una galaxia espiral, igual que Andrómeda, que es espiral, dentro de 10.000 millones de años será una galaxia desordenada, así como elíptica, como una bola de estrellas, y tardará mucho tiempo en volver a formar, digamos, la estructura espiral. Eso pasa con cierta frecuencia a grandes distancias, y si hay 2 agujeros negros en los centros, acaban colisionando, ¿vale? Y entonces forman ondas gravitacionales bestiales, porque son gigantes. Y esos, para verlos, haría falta este aparato, que es mucho más grande, entonces puede pillar una longitud de onda mayor. Esto funcionará dentro de 2 décadas más o menos. Esto es muy arriesgado, porque fijaos que esto realmente no está en órbita de la Tierra, está en órbita del Sol. O sea que está, como lo tiras, y la Tierra va por aquí alrededor del Sol, y lo pones como a 3/4 de distancia, como por delante de ti, ¿vale? Y está rotando así, la Tierra va detrás. Pero claro, si se te estropea, no lo puedes ir a arreglar.
No es como el telescopio Hubble, que estaba aquí en órbita. Se dieron cuenta de que la lente estaba mal, cogieron el transbordador y lo repararon, ¿vale? Esto, si se te estropea o si tienes un error de diseño, es la muerte, ¿eh? O sea que es una cosa muy difícil y muy crítica, pero está en proyecto. Bien, pues ya termino. Espero haberos convencido, espero haberos convencido de que los agujeros negros son interesantes, son fascinantes, y no solo eso, sino que para los científicos son, en cierto modo, para la física fundamental, son el objeto central del siglo XXI, porque tenemos la posibilidad ahora de empezar a verlos experimentalmente. Van a dejar de ser objetos que viven en los cuadernos de los teóricos, como yo, y van a empezar a ser objetos que podemos medir, podemos empezar a ver sus propiedades reales, contrastar nuestras teorías y tal vez descubrir que nuestras teorías fallan eventualmente, que es lo que queremos los teóricos, que las teorías de los viejos como Einstein fallen para poder tener la oportunidad de cambiarlas, ¿de acuerdo? A los teóricos no nos gusta nada que Einstein siempre tenga razón, ¿vale? Hombre, nos encanta decir que Einstein tiene razón, pero es una forma de consolarnos, porque en realidad lo que desearíamos es que no tuviera razón para poder tener una oportunidad en nuestra generación, pero el viejo se equivocaba poco. Así que en la película de Interstellar, si la habéis visto, van a un agujero negro con una nave. Yo creo que a pesar de que tenemos uno bien gordo aquí a 25.000 años luz, 25.000 años luz son 25.000 años luz, o sea que no sé cuándo la especie humana será capaz de visitar un agujero negro, pero lo hemos hecho bastante bien desde los griegos, ¿eh? O sea, hemos aprendido un montón de cosas desde aquí, con cerebros, con lápices, con telescopios. Hemos aprendido mucho sobre cosas extraordinariamente remotas y abstrusas, o sea que no hay límite realmente a la capacidad humana de escudriñar los secretos del universo, incluso aunque estés en tu casa sentado. Así que con eso...